Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al 6º día de actividades en el marco del 20º aniversario de la Universidad Autónoma Indígena de México. En este momento vamos a dar inicio con las actividades programadas para el día de hoy. Agradecemos la presencia de todos los que se encuentran en la sala, en especial a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza por acompañarnos, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales donde se está transmitiendo este evento. Agradecemos a los presentes en la sala cuidar el uso de su micrófono, por favor. Sin más, vamos a dar el uso de la palabra al maestro Luis Antonio Hernández Ayala, director de vinculación con las comunidades de la Universidad Autónoma Indígena de México, quien va a leer una breve semblanza de nuestra invitada, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Adelante, maestro. Pues actuaute si Dios emchaniabo que chemaleya inaye minacha yimsi menta poabo ito yoruktilame tú si te aliaca en chimaveta naye Eufrosina imito maganeke y lichuva lunne bem hita ya akawi ito no nake en to hiolisi imito uchito vina que vinguanate kamane chohuaulula te ito vichak en tokte tú sine ingiap si maino aleto boito uchimito maganake. Bienvenida nuevamente, maestra y diputada Eufrosina, a quien tuve el gusto, pues, de conocerla en aquel 2009 en el Chojoa, Sonora, en aquel encuentro de jóvenes indígenas de liderazgos emergentes que el CDI organizó con jóvenes de todo México. Es un gusto y me alegra el corazón nuevamente escucharla. En aquel momento, sus palabras cambiaron mi visión de la vida al decirle que hasta cuando a ella le escuché decir que las mujeres no participaban en la asamblea en mi comunidad, me dijo, hasta ahora te das cuenta, pues es tu tarea darles la oportunidad de que participen porque es un derecho de todos. Es un gusto nuevamente. Doy pues entonces la pauta a leer su ardua labor. Eufrosina Cruz Mendoza es una mujer zapoteca del municipio de Santa María Quielogani, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Desde su pueblo, en 2007, emprendió una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres, tras haber sido víctima de un fraude que la despojó del triunfo de las elecciones para presidenta municipal por el sistema de usos y costumbres. Su constante trabajo la llevó a ser la primera mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca. Eufrosina Cruz es contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en ciencia política por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En 2012 y 2015 fue diputada federal y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas, donde en un hecho histórico logró modificar la Constitución para que el artículo 2 se reconociera el derecho de las mujeres indígenas del país al voto activo y pasivo, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular, y sin que en ningún caso las prácticas comunitarias limiten sus derechos políticos electorales. El camino de Eufrosina ha pasado desde las aulas rurales, donde fue instructora comunitaria, hasta hacer oír su voz en numerosos escenarios junto a personalidades como Michael Obama, Dilma Rousseff, Nayib Pillay y Malala. Siempre ha trabajado por la equidad de garantías y derechos políticos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del desarrollo de México y del mundo. María, está desconectada la conexión allá, mija. Ha recibido múltiples reconocimientos. Déjame, porfa. Si pueden apagar el micrófono si son tan amables. Ha recibido múltiples reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud 2007, 50 personas que mueven a México 2010, otorgado por el CNN Expansión. Compromiso con los demás 2015, otorgado por el Instituto Mexicano de la Filantropía. Ha sido reconocida como una de las 300 líderes mexicanos por la revista Líderes y fue distinguida por la revista Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas del país. Por el reconocimiento a nivel mundial de sus aportaciones para el desarrollo social a favor de las comunidades indígenas de México,
participó en representación de México en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014, con sede en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, así como panelista en el Foro Internacional Women True North 2015 y Women Forum México 2016. Su larga lucha por la equidad política entre los hombres y mujeres de México ha quedado plasmada en los filmes de la Revolución de los Alcatraces 2012, Las Sufragistas 2013, Hecho en México 2012 y La Historia Invisible 2017, así como los libros Alas de Maguey de la periodista Ana Gómez Rodulfo, 10 rostros de movilidad social en México, de la doctora Amparo Espinosa, y Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de la escritora Elena Favilli y Francesca Cavallo. De noviembre de 2018 a marzo de 2021, fungió como secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el gobierno del estado de Oaxaca, además de ser conferencista internacional, desde donde inspira con su historia y con su trabajo para la construcción de un mundo mejor para las mujeres y los pueblos indígenas y afromexicanos. Un gusto y bienvenida nuevamente. Dejo mi palabra en la palabra de los demás compañeros. Muchas gracias, maestro Luis. Adelante, diputada Eufrosina, bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Los saludo desde mi corazón, en mi lengua materna, que es el zapoteco, de la cual hablo, defiendo y me siento orgullosa. Y escuchar a Luis me recordó que ahí perdí un celular mío en el mar, me acuerdo, era el 21 celular que traía, entonces pues ya me chingué de entrada, ¿no? Pero siempre recuerdo esa anécdota y esa reunión, que creo que y estoy convencida que las y los jóvenes indígenas se tienen que construir alianzas y un poquito agradecer a la universidad esta oportunidad y esta posibilidad, y saber que también hay espacios en este México en donde nosotras y nosotros nos debemos de reafirmar, nos debemos de visibilizar más, y lo digo que nos debemos porque lo tenemos que hacer nosotras y nosotros. Nadie va a defender nuestra historia, nadie va a defender nuestra identidad, nadie va a defender nuestra cultura si no lo hacemos nosotras y nosotros. Que México sepa que en este país se hablan más de 68 lenguas diferentes al español. Que México sepa que habemos mujeres y hombres que también queremos formar parte del desarrollo de este México. No por el hecho de ser jóvenes o mujeres indígenas significa que seamos o somos menos o más. Es una identidad cultural. Y un poquito comentarles y contarles un poquito de dónde soy, quién soy, porque de repente que también nos pasa cuando venimos de una comunidad indígena, a veces nos da miedo decir de dónde somos. Y la vida también me ha enseñado que no, que hay que gritar de dónde somos para que el mundo también nos escuche. Y mi nombre es Eufrosina Cruz, soy mujer, soy indígena, de la cual me siento orgullosa de serlo, de defenderlo. Soy de una comunidad indígena que se llama Santa María Quiegolani, aquí en el estado de Oaxaca, uno de los 570 municipios que convergen en mi estado. Soy hija de una mujer y de un papá que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela como muchas y muchos de ustedes. Mi mamá y mi papá medio que mastican el español, como decimos. Mi mamá tuvo 10 hijos. A la más grande mi papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá. Yo soy una niña hoy, una mujer que huyó de ese entorno, no para olvidar de dónde soy, sino que precisamente para decir a esta sociedad, a este pueblote grandote que le llaman su ciudad, que también pensamos, que también razonamos, que también nos rueda el cerebro, pero que tenemos y que queremos ingresar a esto que se llama desarrollo con nuestra identidad,
con nuestra cultura, con nuestra visión, y que no somos grupos vulnerables, porque creo y estoy convencida, y ahí ustedes tienen esa gran herramienta y van a tener esa gran posibilidad de defender eso, porque para mí la palabra vulnerabilidad es que todo el tiempo otros tienen que estar decidiendo por nosotros. O sea, a ver, no somos niños chiquitos, no somos ciudadanos chiquitos, no somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanas y ciudadanos mexicanas y mexicanos también, y que tenemos una identidad cultural, sí, así como los güeros, así como los chaparros, pero eso no significa que seamos menos. Y por lo tanto, al gobierno, a los partidos políticos, tenemos que gritarlo, tenemos que exigirlo. Y esto lo entendí a través precisamente de lo que hoy ustedes tienen esta posibilidad de tener, que es la educación. Miren, chavos, no hay herramienta más poderosa para cambiar nuestro entorno, para cambiar y romper nuestros miedos, para cambiar y romper nuestros paradigmas, más que la educación, ¿eh? Y lo digo con testimonio propio y un poquito retomando de parte de mi historia para poder entender del por qué pienso así, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Yo aprendí a hablar esta lengua que hoy nos comunicamos ya de grande. Yo aprendí a hablar el español a los 12 años, y por eso los que hablamos una lengua diferente al español, pues siempre se nos cuatrapea la lengua, ¿sí o no? O sea, en lugar de plural, metemos un chingo de veces singular y me vale cacahuate. He aprendido que me valga, porque yo no soy responsable. El que está enfrente de mí es el responsable de aprender mi lengua. Yo de entrada, yo ya soy chingona, porque yo ya sé hablar una lengua diferente al del resto de la sociedad. Entonces, desde ahí, decir, soy chingona porque yo vivo en Quiegolani y soy de Quiegolani, ¿y cómo chingado se llega ahí? Pues yo soy chingona porque yo sé dónde queda, ¿no? Y el que me lo está preguntando, pues es el que no sabe, es el que te toca investigar. Entonces, de entrada, ese tipo de cosas tenemos que ponerlo y sentirnos orgullosas y orgullosos de dónde venimos, para saber a dónde vamos. 2, gritar y hablar nuestra lengua, si es en la universidad, si es en el centro comercial, que nos valga cacahuate. O sea, ¿por qué los gringos hablan su inglés y nosotros nuestro zapoteco, nuestro trique, o la lengua que se habla en su estado? Entonces hay que hacer lo que suene. Y entonces entendí eso cuando pues salí de mi tierra, llegué al pueblote grandote donde nos ven de pies a cabeza. Muchos de ustedes les pasó eso, porque olemos a montaña, porque en nuestro pueblo no nos enseñaron que hay un pinche desodorante, crema, o sea, pues pinche jabón de polvo nos echamos, ¿me explico? Llega papá a visitarnos. Entonces, esas miradas, cuando yo ya de grande aprendí, pues era discriminación. Entonces, decir a la sociedad que no nos deben de ver diferentes. Entonces, y lo aprendí cuando llegué a este entorno, pues porque huí de mi tierra, porque mi papá me iba a casar a los 12 años, ahorita tuviera yo 10 chamacos, ¿no? Pero yo dije, ni maíz paloma, yo no quiero casarme, no quiero ser tortilla toda mi vida. Pero entendí que esa historia yo lo tenía que cambiar. Nadie va a cambiar nuestra historia si no lo hacemos. Y no somos víctimas tampoco, son circunstancias de la vida, pero también entendí que nada sucede por arte de magia, ¿saben? O sea, hasta el hambre pasa muchas veces, pero las cosas no van a suceder si no nos hacemos que sucedan rompiéndonos la M, o sea, porque si no, la vida nos lo va a romper a nosotros y a nosotras. Entonces entendí que tenía yo que dejar parte de mi corazón en mi entorno para salir y llegar a un entorno que no es mío, en donde la gente te ve de pies a cabeza, en donde se burlan de ti, en donde tus facciones, tu olor, y empiezas, dices, a ver, güeyes, también necesito y me toca vivir, necesito estudiar, necesito estar. No es que si quieres, es que aunque no quieras, aquí voy a estar. Entonces vas rompiendo esos paradigmas también desde estos entornos, arrebatando esos espacios, porque si no lo arrebatamos, chavas y chavos, nadie nos lo va a dar, ¿eh? Nadie. Eso que nos quede clarito también. Y que cada decisión que vayamos tomando en este trayecto que se llama vida también va a tener consecuencias. Toda decisión, buena o mala, tiene consecuencia. Entonces, cuando yo decidí llegar a un entorno, empecé a trabajar y estudiar. Tampoco
el sistema, o sea, el gobierno, pues si estamos esperando que el gobierno nos resuelva, pues está cabrón. Entonces decidí pues estudiar mi secundaria, mi prepa, trabajando y estudiando. Había días, y estoy segura que muchos y muchos de ustedes lo están padeciendo. Había días que pues se te antoja la pinche torta de choriqueso, pues ni modo, no te va a alcanzar, cómetela de jamón, igual llena, pues. Mi sueño en la prepa era chingarme mi agua de coco y horchata con leche, pero pues costaba, pues chingate la de coco, nada más simple. Entonces, estas anécdotas que hoy les puedo compartir, o llegas a la casa, pues no hay ni huevo, pues el frijol. Entonces, lo vas subsanando, pero vas adquiriendo y rompiendo paradigmas para romper eso que se llama desigualdad. Entonces, tenés que trabajar. Yo vendí de lo que fuera en la calle. En mi clausura no tuve para mis zapatos, yo no tuve una pinche computadora en la secundaria, en la prepa, yo no tuve un pinche libro, tuve que puras copias. Pero vas sobreviviendo y vas aferrándote a eso que se hambre, a eso que se llama descubrir nuevas cosas, porque te acuerdas del pueblo y dices, no, no quiero levantarme todos los días de mi vida a las 3 de la mañana y ser la última en dormir. Yo no quiero tener 10 hijos, yo quiero decidir, aunque sea aquí en este entorno, pues ya voy a escoger al compañero que me va a acompañar en la vida. Ya es una posibilidad que tú te estás generando. Entonces yo quería ser doctora, por ejemplo, y soy contadora, y qué chingado tiene que ver contaduría con medicina, ¿no? Entonces, pues hay veces que en la vida también tienes que sacrificar temas para poder llegar a hacer lo que tú quieres. Yo hubiera querido ser doctora, pero pues ya descubrí que no era tan mi vocación ser doctora, ¿no? Yo no me arrepiento de haber estudiado contaduría porque 1 más 1 es igual a 2, derechos y obligaciones, ¿no? Pero entendí en su momento que no me alcanzaba y para poder estudiar mi carrera, pues tuve que ir a CONAFE y yo sé que saben de lo que estoy hablando, muchas y muchos nos mandan a una comunidad más alejada que la de la nuestra, donde no hay luz, donde no hay nada, y la comunidad te adopta, te da de comer 1 año y a cambio el gobierno te da 3 años de beca y tú tienes que mantener un promedio. Entonces, esos programas son los que me gustan, la corresponsabilidad, porque si te dan y te regalan por regalar, no hay eso que se llama aspiración, no hay eso que se llama hambre, no hay eso que se llama incentivos. ¿Sí me explico? Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Entonces, ya así terminé mi carrera, contaduría, de ahí se me ocurre querer se presenta a mi pueblo, pero hace 2007, pues en mi pueblo nadie pelaba a las mujeres porque no había la palabra mujer y por eso decidí ingresar a la política asumiendo las consecuencias y las responsabilidades que eso signifique, porque entendí que lo que me habían negado estaba allá adentro, que era cambiar la constitución de mi estado y ser la primera mujer en el Congreso de mi estado, mujer indígena, cambiar la constitución de mi país, que la ONU haya adoptado mi iniciativa en 2014. O sea, imagínense en octubre de 2014, la chamaca piojosa, pulgosa, llena de lombriz, estaba en la tribuna de su país cambiando la constitución de su país. Y ese es el mensaje que quiero decirle, chavas y chavos, a que sí se puede lograr lo que ustedes quieran, pero es a través de lo adverso, porque cuando nos hablaban, es que es mi sueño, pues sí, nada más que el sueño no se construye a través de magia, es como cuando te enamoran una chava o un chavo, ¿no? Que te dice, te voy a bajar las estrellas, a ver, güey, no se baja la estrella ni la luna, o sea, no, eso es imposible, entonces de entrada, pues eso ya es una mentira, ¿no? Entonces lo que quiero llegar es que para llegar a tus metas, para llegar a tus sueños, es a través con constancia, con terquedad. Muchas veces yo me quedé con hambre, muchas veces en la clausura de la prepa, por ejemplo, que no entiendo por qué piden en fin de clases, pues el uniforme, la ropa nueva, entonces no me alcanzó para los benditos zapatos, entonces me habían regalado un par de zapatos rojos, entonces le compré esa cosa que se pinta los zapatos y es época de lluvia, cae un bendito aguacerazo y así imaginarán qué me pasó, se despinta los zapatos, una chava de 14, 15 años dices,
trágame tierra, y peor si está el chavito que te gusta, peor tantito. Entonces, pero son anécdotas de la vida. Eso pasa, chavos. Los sueños no pasan si uno no lo construye todos los días. Que falta muchos retos, o sea, los derechos de las mujeres indígenas, muchas de las cosas en estos próximos días, hoy que la vida me da la oportunidad de ser nuevamente diputada federal. Hoy tengo la posibilidad de ser candidata al gobierno de mi estado, que es otro de los retos. Imagínense si eso pudiese ser, sería yo la primera mujer indígena de mi país, pudiese tener ese alto honor. Entonces estoy trabajando, estoy construyendo para eso, y si no se da tampoco no me frustro, pero lo que hoy está al frente de mí, en estos próximos días voy a presentar la iniciativa para que también los matrimonios infantiles sean sancionados, porque también tenemos que cambiar lo que no está bien en nuestros entornos, que se ampara en nuestra cultura, que se ampara en nuestras costumbres, porque es tan fácil decir, es que así son, es que así es que así ha sido. No, así no debe de ser. Hay que denunciarlo, hay que visibilizarlo. Ninguna cultura puede ostentarse al que una niña se case a los 12, se case a los 15 años, porque le roban toda su vida, eso que se llama vida. Por lo tanto, tenemos que hacer que tenga una acción consecuente ese tipo de acciones. Y va a ser una reforma al Código Penal Federal, porque que se considere delito grave. ¿Por qué? Porque también en nuestros entornos hay cacicazgos. A ver, si el cacique ve una chava bonita, guapa, pues la va a querer apartar. O sea, no es mercancía, perdón. Entonces, que también tiene consecuencias. Entonces, decirle, chavas y chavos, que muchas gracias por esta oportunidad y esta plática. Siempre me motiva tener pláticas con jóvenes, porque estoy convencida que ustedes son los presentes, o sea, no los futuros, los presentes, los que van a ser esos chavos revoltosos, como la vida me dio la oportunidad de ser la primera mujer loca, revoltosa, de lo que me dijeron, de jugar en la cancha de mi pueblo, de entrar a la sacristía, que cuando yo decía, ¿por qué no nos dejan a las mujeres entrar ahí? Ya cuando descubrí es donde se chingaban sus mezcales, yo dije, yo también tengo garganta, yo también puedo, ¿no? Entonces vas rompiendo paradigmas en tu propio entorno, y debes de asumir las consecuencias de lo que puede haber, que te digan, chamaco loco, ¿cómo cree? O sea, no sabe de la vida, etcétera, etcétera. Y eso a veces nos achica cuando recibimos esos comentarios. Y qué les digo, es cuando más deben tener fortaleza, porque ustedes son los que están ya aprendiendo otros conocimientos, sin negar y sin perder su identidad, porque el origen de nosotros no puede definir nuestro destino, que es la desigualdad. Nuestro origen define nuestra identidad y nuestra cultura, pero el destino lo definimos nosotras y nosotros. También pensamos, también razonamos, también estamos y queremos estar en la toma de decisión de este país o donde nosotros queramos, pero que ya no nos vean como grupos vulnerables, como ciudadanos de segundas, como los niños chiquitos, pero tiene que partir de la voz de ustedes, de su visión de ustedes, para que los de afuera nos respeten. Así que muchas gracias, un abrazo a la distancia y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestra Eufrosina, por compartirnos su experiencia, por estar aquí con nosotros, por hacer un espacio en su agenda, ¿no? Sabemos que tiene varias actividades en este día, entonces muy agradecidos a nombre de la Universidad Autónoma Indígena de México por compartir la experiencia en el marco de 20 años de aniversario de la Universidad Autónoma Indígena de México. Me da mucho gusto, en serio, y en las redes sociales ahí estoy como Eufrosina Cruz, y yo espero un día regresar a Los Mochis para ver lo que quedó de mi celular. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutitos todavía. Sí, claro. Sí, adelante, adelante. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna participación que le quiera hacer a la maestra Eufrosina. ¿Alguien del público aquí en la sala de Zoom que quisiera hacerle alguna pregunta directamente a la maestra? Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Muchas felicidades a la diputada Eufrosina Cruz. Excelente su disertación. Y pues muchas felicidades a todos los que somos parte de esta universidad por este 20 aniversario.
Mi pregunta es hacia la diputada, que ¿cuál es su opinión en cuanto a tanto personal y ahora como diputada, en cuanto a ese costumbre tan arraigada que existe en los pueblos indígenas, más hablando del sur del país, de la venta de niñas menores de edad, como si fueran un artículo, como si fueran una mercancía, con una violación a los derechos humanos plenos, totales, respetando las costumbres de los pueblos indígenas. ¿Hasta dónde se puede respetar esa costumbre sin que se violente a ese grado, en esa extensión, un derecho que es protegido por el Estado, que es el derecho del menor? Adelante, diputada. Buenos días, licenciado Marcos Corrales Soto, encargado del área de Derecho Unidad Virtual. Gusto en saludarla. Muchas gracias, maestro. Al contrario, no, como lo dije hace ratito, es el derecho de las comunidades se termina cuando ya hay violación a los derechos humanos de la persona. Así de fácil y así de simple debiese ser. Pero como nadie puede y nadie quiere tocar el tema, pues todos se amparan en esa normalidad que se llama uso y costumbre. Entonces, ¿qué pretendo con esta iniciativa? Precisamente, pues poder tener una acción y una consecuencia de ese hecho. Lo que estoy pidiendo es una adición más al Código Penal Federal, para que sea un delito federal privativa de la libertad de los involucrados, porque muchas veces, a ver, así que del pueblo, muchas veces el padrino, muchas veces los hermanos, o sea, recientemente aquí en mi estado y en la montaña de Guerrero, por cartones de cerveza, por deuda, etcétera, etcétera, se cambia la vida de una niña. Entonces, por lo tanto, todo este proceso tiene que ser sancionado. El que esté involucrado, el que incita, el que hace los acuerdos, el que entrega las cosas, para que tenga una sanción, porque no puede ser que en muchos de nuestros entornos el que mata una vaca o el que roba una vaca tenga más sanción que el que entrega a una niña. Por lo tanto, pues muchos a lo mejor nos van a cuestionar, nos van a criticar, el decir, ¿cómo vas a sancionar un papá que no sabe leer, que no sabe escribir? Pero no solamente es el papá, es el contexto del entorno. Sí lo sabe el presidente municipal, sí lo sabe la doctora del centro de salud, sí lo sabe inclusive las maestras y los maestros de las comunidades. Entonces, todo tiene que estar en ese círculo para poder detener esta acción. Entonces, por eso estoy adicionando un párrafo más al Código Penal Federal para que sea privativa de libertad para todos estos entornos y estos contextos, quien sabiendo de eso, pues no haga la denuncia. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Muy satisfactoria sus respuestas. Gracias. Bueno, un gracias, diputada. Un comentario. Adelante, maestro. Después vamos con el maestro Moisés. Antes que nada, muchas felicidades, maestra. Mi pregunta va en este sentido. ¿Usted qué piensa? ¿Los usos y costumbres pueden ir más allá de la ley? Los usos y costumbres, yo siempre he dicho, no es abuso y costumbre. El abuso y costumbre no puede ir más allá de la ley. El uso y costumbre que yo, Frosina, defiendo es mi lengua, es mi vestimenta, es el arte, es la forma de organización muchas veces para hacer un trabajo comunitario en bien de la comunidad. Eso es lo que yo defiendo, pero no el abuso y costumbre amparándose en el uso y costumbre, que esa es la gran diferencia. Y ahí ningún abuso y costumbre puede estar permitido por la ley, por lo tanto debe ser sancionado y castigado, que es una de las agendas y de las luchas que hemos nosotros trazado y construido, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bien, le damos el uso de la voz al maestro Moisés. Adelante, maestro. Chokore usted se llama Telero. Diputada usted sin emchina vai sawe toma juca emta yarita tejo cabechi. Muchas gracias, diputada. Muy agradecido por compartir con nosotros esta conferencia, esta gran plática que sin lugar a duda aporta
pues a fortalecer lo que es la identidad de todas las mujeres indígenas en todo y cada uno de los pueblos originarios de nuestro país y del mundo entero. Ya ha mencionado algunos aspectos de lo que quería yo preguntarles, sobre todo qué significa o qué significado tiene la mujer indígena en un contexto intercultural. Sí, con su charla creo que lo define muy bien. Puedo ver que es un reto lo que es ese significado, pero ya en más concreto sí me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos definen el contexto intercultural donde tienen participación las mujeres indígenas? ¿A qué se refiere? ¿Qué contexto? A ver. Bien, a todos esos retos que usted como mujer indígena ha podido enfrentar en diferentes contextos. Entonces, ¿qué aspectos debieran definir la participación de las mujeres indígenas? Bueno, primero que nada, yo creo que desde nuestros entornos, en estos contextos, se tiene que reaprender a valorar la aportación histórica de las mujeres. Las mujeres siempre hemos estado en el desarrollo de esta sociedad, en el trabajo comunitario, en todo lo que ha sido el proceso de la humanidad. El tema es que no se ha revalorado la aportación de las mujeres en la vida cotidiana de las comunidades, en el caso de las mujeres indígenas, ¿no? Y en el caso de romper, ya va más allá de tu contexto comunitario, llegas a la universidad, llegas a un espacio público, también te toca romper paradigmas, que es un poquito lo que yo he dicho, que la sociedad tiene que también a reaprender a vernos, no solamente a las mujeres, sino que a la población en general, no como grupos vulnerables, no como ciudadanos de segunda, no como niños chiquitos, sino que como ciudadanas y ciudadanos mexicanas y mexicanos, porque también en nuestra escuelita se ondeaba una banderita que tiene 3 colores, aunque tuviese un hoyito ahí, pero que también cantamos el himno nacional, de ahí de entrada. Pero también tiene que partir de nosotras y de nosotros. Cuando alguien nos limita o cuando alguien nos ve y entrar con nuestro traje a la universidad, entonces también con esa mirada que te quedan viendo, también nosotros quedarlos viendo con la mirada también de poder y de decir, esta soy yo, ¿no? Entonces, muchos de estos contextos yo lo he roto yo misma, porque si yo no lo rompo, nadie lo va a romper para mí, de decir y que me valga cacahuates y en lugar de plural en mi diálogo metí singular, pues ni modos, el que debe y tiene la obligación es el que está enfrente de mí, porque mi lengua materna no es el español, mi lengua materna es el zapoteco. Si el debate fuese en zapoteco, pues a todo dar otra historia sería, ¿no? Entonces, creo que muchos de estos contextos que nos enfrentamos y les pasa seguramente a muchas y a muchos de ustedes, lo tenemos que ir rompiendo nosotras y nosotros, pero también como sociedad tienen que reaprender a mirar a los pueblos indígenas de otra forma. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias. Diputada, no sé si alcanzamos una última preguntita. Usted nos dirá. Sí, adelante. Ok. Bueno, no sé si alguien más del público tenga algún otro comentario o una pregunta ya para cerrar y aprovechar el tiempo de la diputada. Y bueno. Si no, cuando vengan a Oaxaca, pues ya vengan o vaya yo, nos chingamos un mezcalito, ¿no? Muchas gracias, diputada. Bueno, diputada, ya para cerrar, si nos comparte un mensaje final para todos nuestros estudiantes y para toda la gente que nos sigue a través del Facebook Live y que está en la sala, un mensaje final que usted quiera compartir con todo el público. Pues decirles, como siempre, siéntanse orgullosas y orgullosos de dónde somos, porque somos tan mexicanas y tan mexicanos como cualquier ciudadano. Y cuando lleguen con sus trajes, con sus voces, nunca se agachen la cabeza, al contrario, con la frente en alto, porque somos los que hemos dado historia a este país, nada más que de repente se nos olvida y nos dan esos chiquititos. Al contrario, eso tiene que ser más fuerza,
porque nadie nos va a incorporar al desarrollo, por más política pública que haya, si no nos incorporamos nosotras y nosotros mismos. Hay que participar de manera más fuerte en la vida pública de este país, porque de repente participar en política los pueblos indígenas también de repente nos achica, o de repente pensamos que para qué o no es para nosotros. Yo no tengo nadie en la política, por ejemplo, pues es duro de repente llegar como la hija del señor Domingo y de la señora Guadalupe Cruz López Mendoza, ¿no? Como las y los mexicanos en este país, pero no, entendí que yo tenía que arrebatar ese espacio, que si no lo hacía yo, nadie iba a cambiar mi historia. Yo no estuviese hablando hoy con ustedes una reforma a la Constitución de mi país, yo no estuviese hablando de que esa niña tuvo la oportunidad de representar a su país en la ONU, así que tienen todo para arrebatar lo que ustedes consideren que merecen. Que nada es fácil, es cierto, hay un chingo de veces que no van a poder comer esa torta de choriqueso, pero pues también llénala de jamón, dijeran, ¿no? Así que muchas gracias, un gran abrazo a la distancia a todas y a todos, a seguirnos cuidando, porque si no lo hacemos también nadie lo hace por nosotras y por nosotros. Así que pues ahí están las oportunidades, chavas y chavos, no tengan miedo si en el pueblo van a decir que son los revoltosos, que son las locas porque están arbitrando el partido de básquetbol y son las únicas chavas que están en la mesa ahí con los chamacos, no pasa nada. Ustedes con seguridad vayan y rompan esos paradigmas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Eufrosina. Si nos permite, vamos ahora a entregarle un reconocimiento por su valiosa participación. Vamos con la licenciada Miriam Armida para que lea el reconocimiento, nos comparta el reconocimiento. Buenos días a todos y primero que nada muchas felicidades a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Estuvo muy emotiva, muy motivante para los participantes. En general he estado leyendo los comentarios y creo que quedaron muy motivados todos. Bueno, en nombre de la Universidad Autónoma Indígena de México se le otorga el presente reconocimiento a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza por su destacada participación en la conferencia magistral La mujer indígena ante el reto de la defensa de sus derechos, llevada a cabo en el marco de los festejos del 20 aniversario de la UAI. Toda la gente, todos los pueblos, atentamente, el maestro Ignacio Flores Ruiz, rector de nuestra universidad. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un honor participar más con los chavos y chavas. Y a los profes, pues, ¿qué les puedo decir? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, le agradecemos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar presente. A usted le reiteramos, diputada Eufrosina, el tiempo y su agenda que se ha dado. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera cerramos esta primera actividad del día de hoy. Vamos a continuar con el resto del programa en un rato más. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga. Dios. Gracias. Un abrazo. Ahí buscamos el celular luego. Ay, gracias. Sí. Vamos a ir por el mezcal, vamos a ir por el mezcal. Sí, vénganse. Vénganse. Con Gracias, mucho gusto. diputada. Gracias. Gracias.